La salida es hacia adentro. Conectares te ofrece asistencia terapéutica complementaria en neuropsicoeducación, más espiritualidad, sesiones, clases y conversatorios online, biodecodificación más tratamientos sonoros, consulta al Runic Oracle, oráculo rúnico, entrenamientos en respiración, vocalizaciones, mantras, decretos y afirmaciones, transferencia de energía Diksha, meditación holística, clases en conocimiento espiritual, filosofía antigua, con integración neurocientífica, metafísica, gnosis, comunicación asertiva, asistencia y acompañamiento especial sobre fenómenos extrasensoriales, ufológicos, investigaciones paradigmáticas, salud mental, consulta por atención personalizada para Ciudad de Santa Fe, Argentina. Escríbeme al +54 9342 627 8853 o búscame en Instagram @conectares con doble S. Hola, 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 bienvenidos, bienvenidas. Bueno, la propuesta de esta servidora del día de hoy es poder de alguna forma dialogar. Esto significa que los invito a dejar sus comentarios, sus opiniones acá en la caja de comentarios de este video, ¿sí? Bueno, no se olviden, porque es importante, porque si no, no estaríamos dialogando. Es la única forma que por el momento encuentro de poder acercarme hacia ustedes también y poder compartir sus pensares y sus conocimientos. Bueno, ya pronto quizás vamos a poder tener algún directo, algo que sea mucho más interactivo, ¿sí? Por lo pronto es lo que hay, como dicen. Y también dicen que no hay plata, dicen. Yo toco de oído. Bueno, como ya saben, habito en la ciudad de Santa Fe, República Argentina, y soy una comunicadora 100% autogestiva, 100% independiente, que eso es lo que más interesa en este momento destacar. Bueno, con más de 20 años de trayectoria en diferentes radios de mi ciudad capital y con mucha experiencia también en el ámbito de áreas de prensa y difusión de instituciones intermedias. Así que le he puesto oído por más de 20 años a muchas voces, llevando mensajes por lo general de tono político, político partidario, cultural por sobre todo, y siempre he tenido espacios en los productos radiales que he podido crear. El último se llamó Vamos Caminando, que me trajo muchos reconocimientos de todo tipo, de los buenos y de los malos también, como corresponde. Fue como una lección completa. Y les decía, es bueno también poder compartir en los espacios. Yo tenía como un programa de estilo magazine, todo variado, todo segmentado y 3 horas al aire consecutivas, así que era mucho tiempo, había mucha carga de información, mucho trabajo de periodismo, por así decirlo, porque no tengo el título. Soy una comunicadora, pero más que comunicadora soy una difusora. Y bueno, les decía, siempre tenía como espacios vacíos en lo que sería un programa formal, para poder intercambiar ideas, pensamientos, en donde también podamos jugar intelectualmente con algunos temas. Entonces salía aquella persona que era como un poco sarcástica, irónica. Después había otros comentarios, se tocaba un tema, ¿viste? Se ponía un tema, se tiraba en la mesa y cada uno tomaba de diferentes formas, lo íbamos tomando porque íbamos acompañándonos en ese proceso de poder experimentar lo que cada uno sentía o pensaba respecto a ese tema. Bueno, nos divertíamos mucho, espero que haya resultado también divertido para mucha gente. Esto de jugar con el intelecto, pero al mismo tiempo de una forma respetuosa, lúdica, o sea, con un nivel, de alguna manera por así llamarlo también, y con la pretensión también de esto, de que esa información, ese tema, les quede resonando en la cabeza por algún motivo y vayan a hacer como un acto de reflexión, ¿no?, del mismo tema. En este caso quiero retornar a ese recuerdo junto con ustedes y compartirles ahora un tema que hoy sucedió, se me encontró, se me cruzó en el camino. Primero le cuento el contexto y después vamos a entrar en el tema, ¿sí? Prepárense, tómense unos mates,
Pónganse cómodos, cómodas y vamos a charlar un ratito. Les cuento, estaba yendo camino a un supermercado de mi ciudad y paso por delante de un oratorio. Esos oratorios que ustedes bien conocerán en alguna parroquia, en alguna iglesia de su barrio. En mi caso, bueno, yo estoy a cuadras de una iglesia que se llama Luján y que ahí tiene un oratorio. Y bueno, el oratorio tiene puertas vidriadas, así que pude ver desde afuera que estaba lleno, había mucho movimiento y eso me llamó la atención por algún motivo y que después a las horas supe por qué motivo, por este justamente, para poder compartir con ustedes este tema y que lo podamos enriquecer con nuestros pensamientos también y con nuestras ideas y también con nuestros conocimientos. En mi caso, el aporte que puedo hacer respecto a este tema que les voy a tratar a continuación es desde la neurociencia, desde este nuevo paradigma, los nuevos paradigmas que nos plantean las neurociencias. Y bueno, como saben, esto de acreditarme como neuropsicoeducadora me despertó, me abrió mucho más la conciencia, por así decirlo, primero el conocimiento y luego la conciencia, para poder interpretar algunas cuestiones de la vida cotidiana de nosotros, los seres humanos, de una forma más holística, pero también al mismo tiempo integrativa. ¿Qué es lo importante en estos momentos? Creo que todos debemos tender a una cierta integración, a un cierto compromiso con otros, con otras personas, para poder integrar. Deberemos bajar un poco nuestra soberbia y nuestro ego y poder conciliar con otras personas que piensan, aunque sea de forma similar a nosotros, ¿sí? Y empezar a construir, entramar proyectos, cada uno en un lugar de conector. Por ejemplo, a mí la neuropsicoeducación me significa un servicio de enlazamiento y de interconexión, de interconectividades, que parten, por supuesto, de lo que sería mi experticia dentro de las terapias complementarias, ¿sí? Bueno, dicho esto, el tema fue que, claro, estaba ese oratorio que se cruza en mi camino y la curiosidad fue tal que ingresé al mismo. Me encontré con varias caras conocidas del barrio, así que bueno, si eran caras conocidas, algunas me llamaron la atención. Bueno, una mujer me cede el asiento porque tenía sus bolsos, sus carteras. Éramos 7 personas en total, creo que habrá habido 1 o 2 lugares vacíos nada más. Y me pongo a observar el ambiente, las personas que estaban, disimuladamente, por supuesto, ¿no? Me pongo a observar los detalles de ese altar con la imagen de la Virgen de Luján, con otras iconografías, digamos, religiosas, y mi cabeza iba para varios lados al mismo tiempo porque observaba mucha tristeza en ese lugar. Observaba que las personas que estaban ahí tenían una situación de rezo, algunas se arrodillaban y con un cierto halo de tristeza todos, ¿no? Lo observé, me hago cargo, fue mi observación personal. Pero por lo general cuando uno va a esos lugares, que yo recuerde ya de chica, hace mucho tiempo atrás, uno tiene, ¿no? Esa predisposición porque no va a bailar un tema de cumbia ahí adentro, ¿no? Tenemos un cierto protocolo aparte de respetuosidad, de ceremonialismo hacia el lugar ese sagrado, que puede ser una iglesia, una capilla, que también puede ser, en este caso, un oratorio. La situación, decía, era que me puse a observar todo y me puse a pensar en la fe y las creencias. ¿Qué nos estaría sucediendo hoy en día con la fe y las creencias? También me puse a pensar si esas personas que estaban ahí estaban convencidas de que ese es el método, esa es la forma de poder lograr que sus deseos, sus sueños, sus súplicas se logren, ¿sí? Venimos de una antigua creencia, como la Iglesia Católica Apostólica Romana, en donde yo, de alguna forma, mucha parte de mi vida estuve involucrada, hasta dirigí un grupo juvenil de parroquia.
en su momento. Así que bueno, estuve muy involucrada, inclusive, bueno, obviamente por una educación familiar, ¿no? Por una consigna que venía de orígenes de la familia, ¿no? Todos sabemos que las iglesias, las religiones, han caído en su grado de contención, de apoyo y de contención, ¿no? Para el cristiano o la cristiana. Bien sabemos que las iglesias hoy numéricamente están vacías comparativamente con lo que era en otro momento de nuestra historia, ¿no? Bien sabemos muchas cosas de la iglesia que nos empezaron a hacer ruido hace tiempo. No vamos a entrar en detalle porque este no es mi interés en este momento, pero por ejemplo, un ejemplo les doy de los que les quiero dar a entender. Hace poco hemos estado leyendo en cualquier medio, en cualquier aplicación, esto de que el Papa, nuestro Papa argentino, allá en el Vaticano, recibió a una delegación de la CGT. De la CGT sería, para quienes no conocen, la CGT es la Confederación General de Trabajadores. En un momento y en un contexto sociopolítico-cultural de la República Argentina realmente inéditos, sorprendentes. Es una serie premium de Netflix, lo que estamos viviendo aquí en la República Argentina. Bueno, volviendo al tema, la fe y las creencias, ¿qué nos estaría pasando con eso? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo va eso de tener fe en qué, en algo y tener creencias? ¿En qué creemos hoy en la actualidad? ¿En quién y en qué creemos? Y yo miraba a las personas, estaban ahí en una situación de realmente de respeto, que eso es muy valioso, o sea, es un acto realmente de entrega, ¿no? Yo creo que más que nada lo quiero enmarcar en esto, ¿no? En un acto de entrega. También pensaba que santuarios pueden haber en tu propia casa, ¿no? Que uno puede hacer ese acto de entrega, esa apertura de algún estado ampliado de conciencia. Escuchen bien lo que les digo. Esa apertura cuando nos permitimos en ciertos espacios físicos relajar nuestra mente y hasta tal punto que podamos llegar a ese estado ampliado de conciencia que nos hace vibrar diferente, que lo podemos percibir en nuestro cuerpo biológico y también nosotros podemos dialogar o interactuar de una forma diferente, mucho más relajada, mucho más como fluyendo, como si cuando uno caminase por el aire así, ¿no? Como una levitación. Lo hago exagerado para que podamos comprender entre todos y saber que cada uno de nosotros en algún momento tuvo, pasó por algún estado similar. Esos estados de, wow, qué bien estoy, esos estados también de contemplación que le llaman las antiguas culturas filosóficas, ¿no? Y religiosas también, el budismo, el tibetanismo. ¿Será tibetanismo? Bueno, me salió así, pero ustedes entendieron que quise decir la cultura tibetana. Soy por ahí de inventar palabras entre comillas, pero son palabras de fácil traducción. Bueno, esos estados de conciencia o de entrega, vamos a hablar de entrega ante un altar, ante una imagen de una virgen consagrada, ante iconografías que representan un culto religioso, ¿no? Y un mensaje de trasfondo, ¿no? Eso de arrodillarse, persignarse, ¿no? Todas estas ceremonias, estos rituales que aparte movilizamos el cuerpo, ¿no? El gesto con la mano, la oración, el rezo constante, que podemos igualarlo a los mantras, esa maravillosa práctica de los mantras que tanto les digo que incluyan para poder aprender, que exploren un poco los mantras, que aquí en el espacio Conectares se les espera con los brazos abiertos para poder mantrar. Bueno, todo ese tipo de oraciones, todo ese tipo de contacto con algo que no podemos ver, pero que sí creemos o tenemos fe. Podemos ver en una imagen, pero es una imagen del arte, de la cultura nuestra, ¿no? Es una imagen representativa de,
porque a Dios no lo podemos ver, a Jesús no lo pudimos compartir, entonces para eso están las imágenes, las iconografías. ¿Qué pasa con la fe y las creencias? ¿Cómo te sentís con eso? Vamos avanzando un poquito más. Yo dejo la pregunta abierta para que vos me cuentes, que me dejes tu comentario, qué te está pasando con la fe y con las creencias, en qué tenés fe en hoy, aquí, ahora, y en qué crees o en quiénes crees. ¿Cómo está eso de yo creo en mí, ¿no? Mi ser interno, ¿no? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto de mi fe personal para conmigo misma? Yo insisto, me encantaría haberle preguntado a algunas de las personas, o a todas las que estaban ahí, que si realmente siguen, sí, porque estaban ahí, evidentemente, siguen creyendo y siguen teniendo fe en ese tipo de ritual que le va o sea, de pedido, de solicitud. Ahora, ese pedido y solicitud que siempre hicimos frente a altares, frente a imágenes religiosas, está bueno, que no digo que está mal, pero digo, esa forma de a mí no me dio muchos resultados si yo no tuve que poner algo de mí para que eso sea posible, para que se pueda lograr. Yo tuve que cambiar un montón de cosas, tuve que negociar en esa ceremonia de entrega, de amplitud de conciencia, tuve que conectar con un mensaje y también con un hacer, porque como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Esa es una de las leyes metafísicas, ¿no? Que regulan, que rigen este mundo, este plano de existencia. Entonces, claro, yo también tuve que aportar lo mío. Ahora, ¿cómo lo aportamos si estamos más solos que el principito? Más aislados que el principito, pero no únicamente por un contexto post pandemia, post encierro, también estamos aislados por el bombardeo de impulsos electromagnéticos informativos que nos envían a cada rato, dándonos la mejor propuesta que podemos tener en este momento de nuestra vida para ser felices, es quedándonos adentro, adentro de mí misma, adentro de mi casa, adentro de mi cama, de mi sillón, con el televisor prendido, y saliendo a hacer lo inevitable, ¿no? A cumplir con la subsistencia, para ganar el derecho a la subsistencia, ¿no? Que tanto cuesta por estos días. Bueno, vamos a continuar. Espero les haya quedado como algunas ideas. Yo no les voy a cerrar el tema. Acá estoy para abrirlos, no para cerrarlos justamente. Esa es la propuesta. Bueno, y decía, las neurociencias al respecto de la fe y las creencias, hoy más que nunca están poniéndole la lupa, el lente de cualquier elemento científico de laboratorio que tengan a mano, ¿no? Todas esas grandes avances tecnológicos también en la medicina, en la ciencia en general, hacen que las neurociencias puedan realmente tomar temas que antes no lo tomaban, que un neurólogo, que un psiquiatra inclusive pueda abordar con mucha más documentación, con muchos más papers, con muchos más avances investigativos que abren ventanas a muchos interrogantes, pero que en sí mismo las neurociencias continúan. Las neurociencias nos dan una apertura paradigmática que en ese camino nos permite también integrar esos conocimientos y discutirlos, problematizarlos, reflexionarlos, porque las neurociencias lo que te lo enseñan también con sus propias dudas. Antes veníamos de una ciencia o de una academia, mejor dicho, en donde esto era así, cuadrado, y era cuadrado. O el tiempo es lineal y no hay otra forma de entendimiento que no sea que es una línea el tiempo. Entonces ya eso se ha desmembrado, ha surgido a través de las neurociencias la posibilidad de que nosotros como humanitos de a pie podamos interpelar, interrogar. Así que aprovechemos estos momentos que son tan ricos también, que son muy complejos, muy duros, muy sufridos, muy dolorosos, pero también que tienen esto,
muy luminoso, de que nuevos conocimientos, nuevas aperturas a conocimientos de nuestra propia naturaleza están a nuestra disposición. Aprovechemos. Y también tienen poquitos filtros, así que tenemos que aprovecharlo, salvo aquellos filtros que son, bueno, viste, de censura, que hay algunas temáticas que en el mundo parece que como en la Tierra se moviese así, viste, que tuviese pulgas, que fuese un perro y tuviese pulgas el planeta, nos quieren dar a entender eso, ¿no? Que mejor no hablar de ciertas cosas porque sacudimos nuestra madre tierra, ponele. Ya saben a qué me refiero, o pueden interpretármelo, seguro. Bueno, entonces, esto entre la fe y las creencias que muchos hemos perdido, o en este caso esta servidora ha resignificado. Yo pude lograr en mí resignificar lo que es la fe y las creencias, darle otros contenidos y otras significancias cognitivas. Y esto también pasarlo o experimentarlo por mi propio cuerpo, ¿no es cierto? En mi vida cotidiana, en todo lo que puedo elegir hoy con esta nueva construcción de mi fe y de mi creencia. Entonces es una invitación para que todos podamos tener estas oportunidades, porque no todos tenemos oportunidades para todo. Por eso está el cerebro social, está bueno que nos integremos y que nos cooperemos, nos ayudemos, nos entrelacemos. Es un acto de fe, así como nosotros podemos orar, ¿no? Necesitamos una mano de la otra para poder orar. Bueno, ese es el significado. La fe y las creencias, según la neurociencia y según algunos expertos en psiquiatría, por ejemplo, investigadores en psiquiatría, hablan de que existe en nuestro cuerpo biológico, específicamente ubicado en nuestro cerebro, y más específicamente en nuestra glándula pineal, es la que segrega un elemento químico, una sustancia, que se le denomina la molécula de Dios. La misma ciencia denomina la molécula de Dios, ustedes lo habrán escuchado seguramente. Se llama el DMT, le dicen DMT porque, claro, ahora para decirlo se van a dar cuenta porque es más fácil decir DMT, porque se llama dimetiltriptamina. De nuevo, dimetiltriptamina. Ahí está, dimetiltriptamina. Repitan conmigo, dimetiltriptamina. Bueno, difícil, pero lo logré. Bueno, es una experiencia espiritual. Esta sustancia aparentemente es la que nos lleva en algún estadio o en algún contexto, en alguna frecuencia de nuestro cerebro, a entrar en una experiencia espiritual a través de ciertas, por ejemplo, prácticas como la meditación. La meditación, según esta área de la ciencia que estudia y que está investigando, habla de la molécula de Dios y habla de esta sustancia, la DMT, como activador de lo que sería una experiencia espiritual que por lo general tenemos, cualquier persona la podemos tener o la tenemos, ¿no? O la hemos tenido. Y gracias a Dios la seguiremos teniendo. Entonces es interesante porque esta sustancia la activa la glándula pineal en el momento en donde nosotros estamos en un estado de atención plena, de concentración en uno mismo. O sea que nosotros pasamos a ser el observador observado. En ese punto de equilibrio, en ese eje tan perfecto, tan como una cuerda bien sintonizada, es donde la glándula pineal hace como un estallido de dimetiltriptamina. Bueno, no me lo hagan repetir, por favor. Qué interesante, ¿no? Entonces, ¿dónde ponemos la fe y la creencia? La seguimos poniendo como algo, un ejercicio que tenemos que hacerlo hacia afuera, que tenemos que salir a buscarlo en iglesias, en oratorios, ¿no? Insisto, cada uno sabrá, es libre. Pero quería decirles
esta experiencia, ¿no? Esta experiencia espiritual y estos hallazgos científicos, por ejemplo, con el tema de qué es lo que provoca y genera o qué es lo que acompaña como sustancia a una sustancia fenoménica, a esta cuestión de poder transitar experiencias espirituales o de ampliación de conciencia, porque son sinónimos, ¿no? Y bueno, ahora les quiero presentar, porque yo llego hasta ahí y soy respetuosa de mis limitaciones de conocimiento y de experticia, hablando sobre este tema de los estados ampliados de conciencia, les quiero presentar a un investigador que se llama John Hopkins, y que ellos descubren que personas que previamente se habían identificado como ateas, describieron haber encontrado una entidad benévola al inhalar el psicodélico DMT. Permítanme aclararles, cosa que no hice anteriormente, que la DMT no únicamente es una sustancia que segrega la glándula pineal en determinado momento, bajo determinadas circunstancias, sino que la DMT se encuentra en otros seres vivos o en la naturaleza misma, ¿no? En algunas especies. Así que no es únicamente de propiedad humana, del humanito cerebral. Bueno, dicho esto, si quieren buscarlo, saben, el investigador es Johns Hopkins, quien descubre con su equipo esto, ¿no? Que han encontrado que personas ateas han inhalado algún psicodélico, porque estamos hablando de psicodélicos. La DMT es una sustancia psicodélica, ¿sí? Pero que también es natural, porque la tenemos dentro de nuestro cerebro, no olviden ese detalle, que se activa en determinadas posturas o situaciones, ¿no? Intenciones que nosotros podamos ponerle para que eso se genere como un estallido dentro de nuestro cerebro, ¿sí? Bueno, puede venir de afuera o puede venir de adentro, inducida o de alguna manera asimilada por alguna sustancia. En este caso se puede inhalar, creo, tengo entendido, esta DMT, ¿no? En experiencias de laboratorio. Hablo siempre en términos de investigaciones científicas, ojo. No quiero que me comprometan ni comprometerme en otra cosa que no sea eso, ¿sí? Bueno, les quiero presentar un médico psiquiatra, escritor, investigador, docente de la Universidad Nacional de Rosario. Él es director de posgrado en Medicina Tradicional Indoamericana, de también la Universidad de Rosario, y es presidente de Fundación Mesa Verde. Anoten bien y recuerden este dato si lo quieren googlear para conocer más luego. Es presidente de Fundación Mesa Verde. Vamos a ver lo que él dice respecto de los estados ampliados de conciencia. Hay una pregunta que desde hace siglos, podríamos decir, se la hacen los filósofos, historiadores, los médicos, fisiólogos, anatomistas. ¿Qué es la conciencia? ¿Y la conciencia es un producto del cerebro o el cerebro es simplemente el órgano que capta o capitaliza algo que está fuera de lo que es el cuerpo y de lo que es justamente nuestro cráneo? Y la realidad es que llegado al siglo XXI, todavía esa pregunta no ha sido contestada con exactitud. Hay diversas teorías, una quizás más certeras que otra, pero lo cierto es que la prueba fehaciente de que la conciencia es simplemente un producto del cerebro o que el cerebro es el órgano necesario para captar una información que viene de otro lugar, todavía no puede ser respondida con exactitud. Hay muchas teorías y quizás lo más maravilloso, lo más fantástico, sea la teoría que nos habla de justamente la mente holográfica. En el año 1946, Karl Pribram, un neurofisiólogo y psiquiatra también,
comenzó a estudiar lo que era justamente la memoria, tratar de ver dónde estaba la memoria. Y se empezó a dar cuenta que los trabajos anteriores, como por ejemplo lo que había hecho Penfield, que trabajaba sobre el cerebro de personas epilépticas, tocando con electrodos lugares, y de pronto la persona que era tocada en ese lugar recordaba eventos con total y absoluta exactitud. Por ejemplo, recordar no solamente que su madre cuando era pequeño había recibido una llamada telefónica, sino exactamente toda la conversación que tuvo su madre. Esto se podía hacer porque el cerebro es un órgano que no tiene receptores para el dolor. Es decir, si nosotros levantamos lo que se llama calota craneana, la parte superior de nuestro cráneo, y comenzamos a estimular con un electrodo o con un aparato que tenga electricidad distintas zonas del cerebro, nadie va a sentir dolor porque, vuelvo a repetir, no tiene órganos para poder recibir esa sensación. Pero cuando se estimulaban determinadas áreas, los recuerdos aparecían como vivencia. Esto le llevó a Penfield decir que justamente los recuerdos y la memoria estaba localizada en determinados lugares. Pero ¿qué sucedió después? Posteriores investigaciones que habían empezado en la década del 20, prosiguieron en el 30 y después en los 50, justamente con ratas, por ejemplo, y también con monos, a las cuales se les enseñaba primero, estas experiencias le hizo un neurofisiólogo que se llamaba Lange. Lo que hacía era enseñarle a una rata cómo era el recorrido dentro de un laberinto para poder llegar a su comida. La rata aprendía rápidamente esa información y después lo que hacía Lange era extirparle distintas zonas del cerebro a la rata. Y para sorpresa de muchos, no se perdía el recuerdo de cómo era el laberinto para llegar a la comida. Esa rata, con la mitad del cerebro, se ponía de nuevo en el laberinto y podía hallar la comida. Estos experimentos también se repitieron con la visión en gatos y también se repitieron en monos. Carl Pribram había trabajado justamente con este neurofisiólogo y ahí empezó a pensar que la memoria quizás no estaba localizada en un solo lugar, sino que estaba expandida por todo el cerebro, pero no tenía pruebas de ello, no sabía cómo era el mecanismo. Recién en 1960, cuando se inventó el holograma, y el holograma es una imagen tridimensional que surge a partir del choque o el entrelazamiento de dos ondas, en este caso dos ondas producidas por un rayo láser que una imprime sobre la placa holográfica y la otra sobre la figura que se pretende se transforme en un holograma. Cuando estos dos haces de luz se juntan en esa placa holográfica, se produce un entrecruzamiento de ondas, un patrón de ondas. Y ese patrón de ondas, que prácticamente no dice nada, cuando de pronto es iluminado con otro rayo láser, aparece la imagen holográfica, la imagen en 3 dimensiones. Y estas ondas no solamente tienen que ser ondas de carácter de luz, ondas fotónicas, sino que también pueden ser ondas de sonido, ondas electromagnéticas, y allí surge lo más interesante de todo, porque Pribram pudo darse cuenta de que la memoria podía ser grabada de manera holográfica en nuestro cerebro. Pero si la memoria se grababa en forma holográfica, ¿cuál era el patrón de entrecruzamiento de esas ondas? Y allí se dio cuenta que las neuronas emiten pequeños campos eléctricos y van haciéndolo una tras otra las millones y millones de neuronas que tenemos en nuestro cerebro. Entonces hay un entrecruzamiento permanente entre distintas neuronas y entre distintos grupos de neuronas, haciendo que este patrón de entrecruzamiento, patrón de interferencia entre las ondas sea prácticamente infinito, y así se grababan los recuerdos.
Esa actividad eléctrica que generan las neuronas provoca justamente un estado de ondas cerebrales, una actividad eléctrica del cerebro, que puede ser medida mediante un aparato que se llama justamente electroencefalógrafo. Así es que, de alguna manera, cuando uno pone electrodos y puede medir la actividad eléctrica del cerebro, vamos a ver que prácticamente tenemos 4 estados o 4 tipos distintos de onda. La onda beta, que es el estado de vigilia o representa el estado de vigilia, las ondas alfa, que aparecen en el mismo momento en que cerramos los ojos. Cuando cerramos los ojos, nuestro cerebro baja la intensidad de esas ondas eléctricas y transforma justamente en otro patrón de ondas que se llama alfa. Hay otro patrón muy interesante porque es generalmente el patrón donde se producen las alucinaciones que se llaman hipnogógicas o hipnopómpicas, que son las que suceden antes de dormirnos o al despertar. Es un estado que dura muy pocos minutos, si se quiere. Es el estado de adormecimiento, cuando una persona está entrando en el sueño o está a punto de despertar. Ese es el estado donde generalmente aparecen estos fenómenos que nosotros llamamos de orden paranormal, o aparecen los fenómenos de trance, o aparecen los fenómenos que nosotros podemos ver, o mejor dicho, cómo el cerebro se coloca en ese estado teta cuando, por ejemplo, se consume alguna sustancia psicoactiva. Y finalmente existe otro estado, que es el estado delta, que es cuando uno ya está durmiendo, donde prácticamente toda la actividad cerebral baja. El estado de vigilia, el estado que un electroencefalógrafo puede medir como ondas beta, es el estado que yo tengo en este momento cuando estoy hablándoles a ustedes, es lo que se llama el estado normal o el estado de conciencia normal, el estado ordinario de conciencia. Pero ¿qué sucede cuando de pronto uno, por entrar en una meditación, entrar en una etapa de aislamiento sensorial, un ayuno prolongado, consumir alguna sustancia psicoactiva, el cerebro cambia la experiencia, cambian las ondas cerebrales, pero también la experiencia subjetiva que se percibe, y se entra en lo que se dio en llamar estados ampliados de conciencia. Cuando suceden por cualquiera de estos medios, la hipnosis también, nuestro cerebro cambia el patrón de ondas electroencefalográficas, también hay un cambio en la experiencia subjetiva. Se abre de alguna manera el telón de lo que nosotros estábamos vivenciando y el cerebro amplía la capacidad de recibir información. Son estos estados ampliados que se utilizan en psicoterapia, son estos estados ampliados que lo han utilizado los distintos chamanes de distintas partes del mundo para poder justamente entrar en otra parte del espectro de la realidad y poder obtener información desde allí y luego esa información llevarla y transmitirla a su propia comunidad. Hay mucho más con respecto a esto. ¿Qué neurotransmisores se ponen en juego? ¿Qué sustancias son capaces de abrir la llave hacia lo que es la trascendencia o a estos otros lugares? Pero eso es tema para otro video. La salida es hacia adentro. Conectares te ofrece asistencia terapéutica complementaria en neuropsicoeducación, más espiritualidad, sesiones, clases y conversatorios online, biodecodificación más tratamientos sonoros, consulta al Runic Oracle, oráculo rúnico, entrenamientos en respiración, vocalizaciones, mantras, decretos y afirmaciones, transferencia de energía Diksha, meditación holística, clases en conocimiento espiritual, filosofía antigua, con integración neurocientífica, metafísica, gnosis, comunicación asertiva, asistencia y acompañamiento especial sobre fenómenos extrasensoriales, ufológicos, investigaciones paradigmáticas, salud mental, consulta por atención personalizada para Ciudad de Santa Fe, Argentina. Escríbeme al +54 9342 627 8853 o búscame en Instagram @conectares con doble S.